Vamos a hablar de la inseguridad y de cómo así la pesadilla ecuatoriana se proyecta en nuestros miedos, en nuestras angustias y ha por lo pronto provocado la declaratoria de emergencia en las zonas fronterizas. Vamos a hablar con un ex viceministro del Interior y alguien que está muy al día en teorías y en metodologías del combate contra la criminalidad, porque es un asesor y consultor independiente en ese rubro tan importante que es la preocupación número uno de los peruanos cuando son encuestados por sus preocupaciones principales. Gracias por acompañarnos, Ricardo Valdés. Fernando, un gusto, buenas noches. Ricardo, lo que ha pasado en Ecuador ha provocado una reacción, no era para menos, en el Perú, y ha sido el declarar en emergencia las zonas fronterizas. Y esto me hace recordar que cuando nos explotó esa granada a todos en la cara, para hablar figuradamente de San Juan del Lurigancho, también hubo una declaratoria de emergencia focalizada. Sí. ¿Encuentras un símil entre ambas situaciones? Son reacciones políticas ante circunstancias que realmente generan mucho miedo y mucho temor. Lo que hemos visto todos en las imágenes, ¿no?, de este ataque a las instituciones en general de Ecuador, es algo que uno no puede dejar de sorprenderse ni dejar de pensar que eso también puede ocurrir aquí en el país, ¿no? Y obviamente la reacción natural es miedo, y el miedo se difunde muy rápido. Y por supuesto, después del miedo viene una serie de reacciones y los políticos reaccionan sobre la base de qué tipo de respuesta puedo darle yo a la población bajo la cual ellos me sientan cerca, que soy empático con sus sentimientos. Entonces, tú que has estado en el sector interior y que la política no te es ajena, reconoce que tiene cierto sentido reaccionar así, que es necesario reaccionar de alguna forma. Pero es que hace tiempo el tema de la inseguridad, el tema de la criminalidad, el avance de las economías criminales, es algo sobre lo cual se dice mucho y se hace poco. Las investigaciones están ahí a la mano, hemos señalado cuánto mueven las economías criminales en el Perú, cuál es la vigencia del narcotráfico, de la minería ilegal, de la trata de personas. Sabemos que esto viene modificándose en el tiempo, se ha dicho que hemos pasado de un mercado local a un mercado ya internacional. Hemos hablado cómo se ha producido un cambio muy fuerte después de la pandemia como consecuencia además de diversas crisis en América Latina. Estamos yendo camino a lo de Ecuador. ¿Qué garantiza que no lleguemos o qué falta para que no lleguemos? A ver, tenemos cosas que podrían hacer que seamos peor que Ecuador. Caramba. Y tenemos una serie de fortalezas que hacen pensar que no seremos como Ecuador. ¿Cuáles son esas cosas que en términos de las amenazas que nos acercan a Ecuador? Manejamos mucha cocaína. Ha crecido enormemente las plantaciones de hojas de coca. Hasta cierto punto digo felizmente, aunque no sé si remarcarlo de felizmente, estamos mirando más hacia Brasil y hacia Europa, pero eso nos pone en una situación complicada con otros grupos criminales de Brasil y de Colombia, y por lo tanto, a su vez tenemos una relación muy compleja con la minería ilegal, que está produciendo mucho capital para la criminalidad, como por ejemplo, en el caso de Ecuador, en la provincia de Azuay, quien financia las actividades de criminalidad en Ecuador es la minería. Los lobos se financian con la minería. Antes se financiaban con lo que pagaban el narcotráfico y las extorsiones. Ahora tienen un negocio integral. Pero el propio Ecuador tiene sus negocios de minería ilegal muy fuertes. Entonces, no hay proyección de los mineros ilegales de aquí hacia Ecuador. Hace 7 o 8 años que los mineros ilegales... No, es que hace 8 años o más que los mineros ilegales explotan el mineral de oro en la cordillera del Cóndor. Y nosotros tenemos focos importantes. Con Ecuador tenemos 1.500 kilómetros de frontera, ¿no? Entre Tumbes y Piura son más de 700 kilómetros de frontera. Manejar esa frontera es muy complejo y muy complicado. Pero sí tiene sentido redoblar la vigilancia. Y con apoyo militar. Tiene sentido tanto que se haga de manera seria y de manera planificada y con una serie de otras medidas que vienen detrás. Es decir, no solamente es un tema de controlar la frontera, es un tema de tener una estrategia que permita manejar una serie de otros de factores y otros elementos. Por ejemplo,
¿qué estamos haciendo a nivel de los centros penitenciarios? Es decir, si miramos un poquito la historia, Tocorón en Venezuela fue la cuna de Tren de Aragua. Los penales de Ecuador han sido la cuna de los choneros y de los lobos, por no mencionar otros 20 grupos criminales. Hoy el Comando Bermelo es Río de Janeiro, primer comando capital son los penales de Sao Paulo, y así podemos mencionar varios penales que son los que estructuran y organizan la actividad criminal en América Latina, que nos tienen cercados, por cierto. El jefe del INPE, Javier Yaque, ha dicho que aquí estamos muy lejos del Estado de Ecuador, que nunca las fuerzas policiales que resguardan el INPE han perdido el control de los penales. Felizmente eso no ha ocurrido hasta ahora, pero lo que también podemos decirle al señor Yaque es que la población penitenciaria extranjera se ha duplicado en los últimos 3 años. Entonces tenemos, en el año 2017 apenas el 2% de la población penitenciaria venezolana, hoy el 69% de la población extranjera es población venezolana. Tenemos aproximadamente un 14% de población penal colombiana. Y hablo de 600 personas. No va a funcionar. No va a funcionar. No nos engañemos. Eso no tiene que hacer con esto. No los va a recibir. No tiene que hacer con esto. En estos momentos el presidente no va a tener un problema con Colombia. Está queriendo deportar más de 1.000 colombianos que tienen procesos armados en Ecuador. No sabemos cuál va a ser la reacción de Colombia por ahora. Veremos mañana o pasado. Pero hay una serie de protocolos que se tienen que seguir para efectos de hacer las deportaciones. O sea, inclusive, yo recuerdo mucho en los consejos de ministros, a mí me sorprendió cómo para poder repatriar a un interno había que sacar un documento legal aprobado por el Consejo de Ministros. Entonces no es así de fácil, ¿no? O sea, hay una serie de temas. Pero regresando un poco, ¿hay fortalezas en el Perú? Y hay debilidades en el Perú. Hemos visto debilidades. ¿Cuáles son las fortalezas? Las fortalezas que tenemos en estos momentos en el Perú tienen que hacer un poco con la actividad de investigación criminal que tenemos en el país, que es bastante fuerte. Tenemos felizmente una diversificación de fuerzas y de información que nos permiten poder reaccionar de manera rápida. Y hay algunos comandos de élite que manejan con cierta seguridad su información. Así ¿no? es. Porque no se puede confiar cuando los comandos de élite tienen que reportar a sus superiores, ahí está el filtro que llega a los criminales. Es exacto, ¿no? eso, claro, es exacto. Lo otro es que no tenemos tampoco una red tan bien armada como tiene la criminalidad en Ecuador, en esto que la fiscal de Ecuador ha denominado metástasis. Porque buena parte, las mafias ecuatorianas que han hecho mucho dinero, primero con el narcotráfico y ahora con la minería y con la trata de personas, es que para eso han estructurado una suerte de lobby, digamos, criminal. Han captado mucha gente de las fuerzas policiales y de los operadores de justicia, Ministerio Público y Poder Judicial. O sea, la corrupción y los brazos legales, judiciales, fiscales de estas organizaciones criminales, como tú lo llamas, son muy importantes. Muy importantes. En el Perú, sin embargo, tenemos esta visión un poco maniquea, que es la sociedad enfrentada al crimen y el Estado del lado de la sociedad, ¿no? Pero estamos ignorando o no queriendo ver que el Ministerio Público, que la policía, que las Fuerzas Armadas deben tener componentes de corrupción muy grandes, ¿no? Sí, pero aquí también tenemos el riesgo, por un lado es paradójico, por un lado tenemos un Congreso muy amable, de una forma con ciertas actividades criminales, en el sentido que estamos, digamos, la colaboración eficaz se está haciendo cada vez más compleja. Lo que quieres decir elegantemente es que hay un brazo congresal de nuestras economías criminales. En la minería, a través de la extensión del Reinfo, se quiere debilitar la Junta Nacional de Justicia, se está favoreciendo a las organizaciones de tala ilegal de madera, y así, tenemos una serie de acciones como una suerte de, yo no sé, hay de una manera también muy elegante, de una especie de lobby criminal que está favoreciendo economías que movilizan mucho dinero. Que en algunos casos el lobby criminal puede que esté confundido por narrativas de enfrentamientos ideológicos, izquierda-derecha, que son los caviares, y lo que le están haciendo es el juego a esos lobbies criminales. Exacto. En realidad hay toda una narrativa que lo que busca es distraernos de que lo que se está favoreciendo aquí es el desarrollo de actividades criminales con cierta protección del Estado, ¿no?
Y el Estado me refiero básicamente con el poder legislativo. Y por supuesto el poder ejecutivo no es ajeno a ello, porque no se están, y ahí que diríamos, tenemos todavía la posibilidad de invertir, tenemos la posibilidad de generar estrategias desde el Estado para fortalecer a la policía. El propio comandante general de la policía en septiembre del 23, de hace pocos meses atrás, decía... El comandante Angulo, Jorge sí, Angulo. dijo, hay que declarar en emergencia la Policía Nacional. El 50% del parque automotor está en desuso. Y las recientes modificaciones, fruto de las facultades delegadas, que le dan más peso, buscan darle más peso en la investigación criminal a la policía. Eso va a tomar mucho tiempo para que tú veas el resultado. ¿Pero tiene sentido eso? En algunas cosas sí, en otras no. Yo diría que lo que se ha hecho, se ha flexibilizado la relación entre el Ministerio Público y la policía. En situaciones donde hay riesgo de la vida, se le permite a la policía actuar sin necesidad de que esté el fiscal inmediatamente presente, tiene que estar comunicado, pues tiene que estar presente, puede participar a través de, digamos, del WhatsApp o de una manera virtual. Esto se obliga a la empresa privada también a que realmente colabore con la ubicación, por ejemplo, georreferenciada de un teléfono en caso de que se produzca una situación de extorsión. Ahora, el fiscal debe dirigir la investigación. Eso está en la Constitución. Dice la normativa penal en la Constitución. Sí, está en la Constitución y está en la norma del Ministerio Público, pero también la Constitución dice que la policía es la responsable de la investigación criminal. O sea, pero más capacidad tecnológica y de formación para la investigación tiene la policía. Yo creo que estamos muy atrasados. Estamos muy atrasados. Por eso digo que tenemos la posibilidad, en tanto que todavía no hemos llegado a ese nivel de, usando el término que han usado en Ecuador, de metástasis, creo que todavía tenemos la posibilidad realmente de que se reúna de manera seria el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, la presidenta, el primer ministro, el ministro de Economía, que se haya invitado a esto y que diga, ¿cuánto necesita? Ecuador está invirtiendo más de 800 millones de dólares ahora para fortalecer justamente las acciones contra la criminalidad en en Ecuador. Si es necesario endeudarse, nos endeudaremos por eso. Pero es que eso no es una deuda, es una inversión. Claro. Es una inversión. Tú lo mencionaste al empezar la entrevista, es el principal problema del país. Entonces, no podemos escatimar las inversiones necesarias, no el gasto, las inversiones necesarias para combatir los temas relacionados con la inseguridad y con la criminalidad. Estamos siendo superados. Hemos hecho un recálculo de las economías criminales ahora en el 2023. ¿Tienes alguna cifra? Sí, estábamos en 7.000 y pico millones de dólares que movilizan el conjunto de economías criminales que identificamos, las tres primeras, minería, trata y narcotráfico, seguidas después de tala ilegal de madera, contrabando, tráfico. ¿Puedes repetir minería ilegal, la número minería, trata, narcotráfico. Tala. ¿En ese orden? En ese orden. O sea, la trata moviliza más dinero que el narcotráfico. Porque el valor del narcotráfico que se moviliza en el Perú es el 1% del valor del volumen de exportación. Lo que se queda acá, a nivel nacional. Ya. ¿No? Entonces, no podemos contabilizar la economía en el Perú con el valor que de un kilo de coca en Japón, ¿no? Entonces, tenemos que contabilizarlo sobre lo que se paga aquí. Y es que es el 1% la coca es barata. Claro. Producto local, claro, barato. Pero, por lo tanto, somos en ese sentido muy atractivos para los, digamos, compradores externos. Y los canales, y hacer Perú un país céntrico, es lo que se ha mencionado. O sea, Ecuador tiene el problema porque es un país que está entre Colombia y Perú, principales productores de cocaína, y por lo tanto, toda la costa ecuatoriana y sus principales puertos son la vía de exportación de esa cocaína hacia México. De ahí que la bronca que hay entre las organizaciones criminales de Ecuador está de alguna forma manejadas por el cartel de Sinaloa y el de Juárez Nueva Generación, que ese es el pleito entre los choneros y el pleito entre los lobos. En resumen, ese es coca eso es que viene de acá, también. Eso es coca que viene básicamente de Colombia. De Colombia. ¿El propio Ecuador también produce coca? Tiene algo. Pero en general yo diría que en estos momentos... Básicamente Colombia. Nuestra coca está saliendo más hacia Brasil y Europa. Sí, hacia Brasil y Europa. Eso es un poco la división natural del negocio. Pero también hay coca nuestra que sale por los puertos peruanos. Sí, pero obviamente. Porque también hay un volumen que se va hacia el oriente, ¿no? Y alguna también llegará a Ecuador
y de ahí a México sobre todo la que Unidos. está siendo adquirida por los mexicanos. Pero lo que se ha venido mencionando de un tiempo a esta parte es que Perú tiene una costa muy extensa, tenemos 3.000 kilómetros, ¿no?, de costa, aproximadamente, cifras más, cifras menos. Tenemos un megaproyecto de un puerto en Chancay, tenemos un Callao que más de una vez hay contenedores preñados, puertos como Hilo. Preñados es el término que Preñados es el término que se usa para poner coca en los containers, ¿no? Y Paita, y Salaberry. O sea, hay una serie de puertos por los cuales suele salir cocaína hacia el mercado internacional. Ahora, hay otro aspecto que revela pues corrupción, que se ha puesto de manifiesto en lo que ha pasado en Ecuador, que se han encontrado armas, bueno, ya habían reportajes que señalaban esto, pero en el canal donde hubo el atentado, la toma, se vieron algunas granadas o armas con logo de las Fuerzas Armadas. Eso es lo que indicaron algunas de las personas que estuvieron en el suceso. El ministro de Defensa dice que esto está todavía por corroborarse. Ahora, tráfico de armas ha existido desde hace mucho tiempo, ¿no? De municiones sobre todo, ¿no? Yo solamente me limito a recordarles que en el año 99 Vladimiro Montesinos regó por Colombia 10.000 fusiles Kalashnikov, ¿no? Y recibió $15 millones por eso. Entonces, vamos, este es un negocio muy antiguo, en donde no eran necesariamente fusiles de las Fuerzas Armadas, sino una triangulación de un negocio criminal de la venta de armamento, en donde se usaron aviones que no eran de la bandera que decían que eran, y etcétera. Entonces no vamos a entrar un poco a recordar eso, pero tiene una condena Vladimiro Montesinos por ello, ¿no? Entre las medidas urgentes que señalaste, hablaste del Consejo Nacional de Seguridad, que se ha reunido, pero esas reuniones de las cabezas de las autoridades son más protocolares. En realidad lo más útil es que a partir de esa reunión quede abajo funcionarios que estén como en sesión permanente. Yo ¿no? lo que creo es exactamente eso que tú mencionas. Esto tiene que tener la perspectiva de un Consejo de Ministros, no para gerenciar el Ejecutivo, sino para gerenciar un problema específico, una suerte de fuerza de tarea, de task force, lo que uno le llama, ¿no? Y de que realmente se planteen indicadores de medición y que se plantee realmente un sistema de monitoreo de cómo marchan con el INEI, que todo el tiempo nos reporta cómo está la victimización en el país. Hay que agregarle la extorsión a INEI, que también la pueda seguir. Hay una serie de empresas privadas que han venido documentando cómo la extorsión se ha, disparado de manera exponencial en Lima y en el Perú. Y entonces hay que generar información. La información es la base de la inteligencia. Si no hay información, no hay manera que tú puedas planificar algún tipo de acción o de actividad. Y eso le corresponde a la Presidenta de la República, al Primer Ministro. Ellos son los que lideran el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Ahí están los principales actores. O sea, y verlos trabajar, ¿no? Visibilizar que hay esa es el problema número uno del país. Conjunción de los actores de la lucha contra la seguridad. Y no reunirse protocolarmente 4 veces al año, que es lo que manda la norma, para decir algo que ya todo el mundo dice sí. No. Es un poco una expresión de buenas voluntades. No. Requiere realmente soluciones y también hacer campañas y algunas narrativas con casos específicos, como por ejemplo esta sujeta, es una palabra correcta, no sé, fulana, Wanda del Valle, ¿no? La pareja del maldito Cris que está en Colombia, detenida, sí. Y que se ha aprobado por el Poder Judicial. La Corte Suprema ha autorizado su extradición activa, como se llama formalmente, ¿no? ¿Cómo ves un caso como ese? A mí me parece lamentable, y voy a ser absolutamente sincero. Yo tengo una muy buena intención del presidente de la Corte Suprema, el señor Arévalo, pero me parece que la justicia tarda demasiado. O sea, lo de Wanda ya tenía aquí una orden de prisión preventiva, ¿no? Y han pasado las semanas, los meses, para que la Corte Suprema realmente emita una resolución y dice, sí, autorícese para que realmente se le solicite a Colombia y de ahí que nos traiga Wanda. El parto de los montes para que venga, porque hay otro sujeto, el feminicida Sergio Taracio. Ahora, el presidente del Poder Judicial tiene asiento en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Tiene asiento el presidente del INPE, el alcalde de Lima. Tienen asiento en este... Vamos, que se reúnan con mayor frecuencia. Si quieren una vez a la semana, pero ponemos una vez cada 15 días. No una vez cada 4 meses. Entonces así es imposible, y que realmente se plantee un plan, se monitoree ese plan, se exijan resultados y que ahí se vaya a dar cuenta. Creo que con eso, más con un ministro de Economía que
vamos, junto con la Contraloría, dice, invertimos acá, y la Contraloría establece que realmente podemos adquirir, bajo un estado de emergencia, por la situación en la que vivimos, se puede realmente adquirir de manera rápida lo que se requiere y se necesita, y se controle también que correctamente. Se visibilice que hay esa, transparencia. Esa acción conjunta de los organismos que tienen que ver con la lucha contra la seguridad. ¿Qué nos dirán las cartas? Terminamos la entrevista con nuestro ritual de las cartas sobre la mesa. Pues, por favor, escoger una carta. Vamos a partir y vamos a elegir esta que nunca está. ¿Cómo se debe? ¿Cómo se debe? Vamos a ver. Más vale el odio a la indiferencia. El rencor hiere menos que el olvido. Ódiame, de Federico Barreto. Claro, que es el poeta cuya letra se convirtió en ese extraordinario vals. Sí. Pues sí, es cierto, y de alguna manera esperemos no llegar a estas circunstancias en el caso de que el Ejecutivo no actúe como le corresponde. Muchas gracias, Ricardo Valdés. La carta es un recuerdo del programa. Muchas gracias. Y